Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Feminismos en Corto sin tanto rollo y hoy estamos muy contentas porque tenemos la presencia de una figura extraordinaria en el arte, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Se trata de Mónica Mayer. Muy buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes. Más contentas estamos nosotras, Mónica, y si me permites voy a leer brevemente un pedacito nada más de tu semblanza, porque desde luego tu trayectoria es amplísima. Bueno, Mónica Mayer es una artista mexicana e inconforme con las definiciones del arte. Ella ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. Mónica Mayer es considerada como pionera del performance y de la gráfica digital en México y a nivel internacional es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Bueno, pues tu participación en Feminismos en Corto sin tanto rollo es una luz. De verdad que nos da muchísimo gusto. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo llegó Mónica Mayer al feminismo? Pues había tenido yo antecedentes de lo que era el feminismo durante la adolescencia, por alguna plática que me dieron en la secundaria o en la preparatoria, yo creo más bien, y no era algo que yo sentía cercano a mi vida porque pues me hablaban de la maternidad, me hablaban de que nos pagaran igual por trabajos iguales, por salarios iguales, etcétera, y en ese momento esas cosas estaban muy lejos de mi experiencia. Ya fue hasta que entré a la Escuela de Arte, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, que en alguna ocasión una compañera se le ocurrió la extrañísima cosa de hablar de mujeres artistas, porque ninguna de las clases de historia del arte jamás habían mencionado ni a Frida Kahlo, ninguna de las artistas, eran invisibles, parecía que no había ninguna. Y al final de la plática mis compañeros nos dijeron, y mira que mis compañeros, eso te estoy hablando a principios de los 70, entonces son los que venían del 68, que eran los liberales, los revolucionarios, los progresistas, ¿no? Y nos dijeron que las mujeres no éramos tan creativas como los hombres, porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Entonces, pues sí, ahí dije yo, no, ¿cómo es posible, no? Si estos que son los progresistas piensan eso, o tratamos de cambiar la situación, o me voy a mi casa a rascarme el ombligo, porque nunca me van a tomar en serio como artista por el simple hecho de ser mujer. De ahí para el real. Claro, pues tenemos que muchas pasar por la experiencia, por esos comentarios que están en todos los ámbitos y tal vez para algunas, para algunos sea que el arte no lo es, no forma parte de todas estas prácticas patriarcales, pero también es así. Yo estudié también en la UNAM y no recuerdo en el programa de estudios filósofas teóricas de, no sé, la economía política o de la comunicación. No recuerdo un énfasis particular en autoras mujeres, prácticamente todos eran autores hombres. Y en el caso de las artistas, imagínate que no se mencionara a Frida Kahlo en los años 70, pues realmente los avances del feminismo pues vienen siendo como más recientes, ¿no consideras así? Pues de esa fecha ahora sí se ha avanzado mucho. Somos muchas más mujeres dedicadas a, comprometidas, y hombres algunos, comprometidos con estos derechos humanos y con la igualdad, la equidad y también con transformar el mundo, ¿no? No nada más queremos lo mismo de lo malo, sino que tienen los hombres, sino queremos que mejoren las cosas para todos y todas y todos, ¿no? Yo, Pero pues sí, sí, han cambiado las cosas, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Porque en el campo del arte y en todos los otros campos, de repente desperdiciamos el talento de más de la mitad de la población, porque entre que una discriminación y otra, por lo menos en el arte acaba siendo como un juego en el que solo participan los hombres blancos europeos, ¿no? Y eso es muy triste. así es. Pues sí, en el caso del arte en México hay muchísimas mujeres que están allí creando desde siempre y que no han tenido las oportunidades de destacar.
Y bueno, hablando de desigualdades, tú eres una persona que reflexiona constantemente, que escribe permanentemente y sabemos que has estado reflexionando acerca de la pandemia, de las desigualdades. ¿Cuáles han sido tus conclusiones a este respecto? A mí la pandemia es algo que me preocupa mucho porque así, en términos de imagen, pienso en unos días antes de que empezara la pandemia que había, ¿cuánto fue? Millón y medio de mujeres en la calle el 8 de marzo, que Sí. fue una cosa espectacular y que hubo manifestaciones similares en el resto del país y de repente todos regresan al espacio doméstico. Y el espacio doméstico, pues a veces es muy maravilloso, pero la mayor parte de la violencia hacia las mujeres, y creo que más de la mitad de los feminicidios, una gran cantidad de los feminicidios, son en la casa. Y los trabajos de cuidado, pues en general nos lo siguen atribuyendo y nos lo seguimos atribuyendo nosotras mismas. Entonces, esta pandemia también nos ha regresado yo creo que nos regresó muchos años. A mí me preocupa que sí vaya a ser un retroceso en cuanto al feminismo. Seguramente las jóvenes no piensan eso y ya están organizando toda una serie de cosas, pero a mí me preocupa en ese regresar y en esta cuestión de las mujeres, no nada más como madres, sino las que cuidamos, ¿no? A los niños. Fíjate, me acuerdo mucho de un programa que hicimos hace muchos años, un performance en televisión, Maris Bustamante y yo como polvo de gallina negra, y para hablar del caos de ser mamá y tratar de trabajar y tratar de ser artista, nos llevamos a nuestras niñas de 2 años al programa de televisión. La conductora Marta de la Lama, pues es así, mira, medalla al heroísmo, porque la niña que no mordía el cable se le trepaba encima a ella, se nos trepaba encima a nosotros. Y yo pienso, ahora veo a todas las mamás trabajando desde su casa, con hijos e hijas en la casa. Y todo junto, pues era como premonitorio, ¿no? Porque es este caos de los cuidados junto con el trabajo. Sí, en verdad, el arte tiene mucho de premonitorio, ¿no? Estas reflexiones que ustedes, que tú y otras artistas hacen en el performance, se adelantan. Eso es una de las características del arte. Y bien dices, la pandemia ha agravado las violencias dentro del hogar. Hay muchas mujeres que no han vuelto a trabajar porque esa es otra desigualdad que se ha marcado. A quienes han podido regresar, pues en su mayoría son los hombres, entonces de nuevo las mujeres tenemos esa situación. Y ahora que todavía no se ponen bien de acuerdo los gobiernos y las condiciones para saber si las niñas y los niños regresan o no, realmente estamos en una situación todavía muy complicada, pero más complicada para las mujeres. Me gustaría retomar este tema de los cuidados. ¿Qué les dirías a esas mujeres que todavía se siguen atribuyendo exclusivamente el tema de los cuidados? Yo creo que te diría, mira, por ejemplo, mi lucha más grande en el feminismo ha sido quitarme las telarañas patriarcales. Y cuando mi papá estaba senil, hace unos años falleció, yo tengo puro hermano varón. ¿Y quién fue la primera que en automático fue a cuidarlo? A pesar de 40 años de feminismo, fui yo. Entonces, cuestionar eso, cuestionar por qué somos nosotras las que tenemos que dar los cuidados. Yo creo que tiene que ser algo compartido, que tenemos que aprender a hacer entre todas las personas, porque todas vivimos en nuestras casas y todas convivimos con otros seres humanos, con otras personas. Entonces, que es algo que hay que estar cuestionando todo el tiempo. Es muy difícil, es muy complicado, porque es de las cosas más complejas de transformar y de ir cambiando en muchas familias, ¿no? Pero que pues platiquen con otras mujeres, que vayamos encontrando formas de cambiar la educación para que esto sea responsabilidad de todos y todas. Es de lo más difícil y también de lo más doloroso, porque pues hemos crecido, nacimos en esa idea y muchas mujeres fundamos en esas creencias como nuestra razón de ser en el mundo, ¿no? Como que vinimos a cuidar a los hijos, al marido, y cuando a lo mejor una feminista viene y nos dice, no, 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 lo tienen que compartir, está loca, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué tiene que ser compartido? No, yo tengo, por mi naturaleza, lo tengo que hacer cuando pues está demostrado que no tiene que ver con la Yo naturaleza. diría que por tanto, para tener más tiempo nosotras para hacer otras cosas,
Porque mira que los cuidados los hacemos muy bien, eso se tiene que reconocer. Llevamos siglos como cuidadoras y lo hemos aprendido a hacer muy bien. Pero también como especie humana es fundamental que los hombres aprendan. Por un lado, creo que a muchos de ellos les va a gustar, van a encontrar la satisfacción que se tiene cuando se cuida a alguien más. Y por otro lado, bueno, pues que aporten su inteligencia y su creatividad también a los cuidados, ¿no? Como nosotros hemos aportado nuestra creatividad y nuestro talento al mundo del trabajo. Todos salimos ganando. Así es un talento desperdiciado. Y ellos también pienso que cambiarían sus relaciones con sus hijas, hijos con sus hijes, ¿no? Porque hoy tenemos también un alto índice de varones que no están criando a los hijos, ¿no? O sea, se están yendo a engendrar y engendrar y engendrar y seguimos las mujeres a cargo de esas hijas e hijos. Estamos llegando a la primera parte, al final de la primera parte de esta entrevista con la artista Mónica Mayer. Y antes de irnos al corte, me gustaría que nos compartieras algunas, ¿qué diría yo? Recomendaciones, consejos para las mujeres. Ya dijiste algo, pero que tú les digas, de acuerdo a tu trayectoria, a tus sentimientos, a tu inteligencia, ¿qué deben tomar en cuenta para poder sobresalir? Híjole, eso está difícil porque, por ejemplo, parecería que yo he sobresalido, digo, de entrada por terca durante muchos años, ¿no? De estar en esto, pero no siempre ha sido igual y todo es muy, muy relativo. Por ejemplo, yo todavía no vivo de mi trabajo artístico, aunque pareciera otras cosas, pero yo lo que les diría es que tengan, que hagan lo que les apasiona en esta vida, porque entonces no importa si sobresales o no, lo que importa es la satisfacción que te da a ti crecer, aprender, proponer, hacer cosas, y eso para mí es lo más importante, ¿no? El camino andado, y lo otro, pues puedes salir y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para sobresalir todas y para que se vea el trabajo y las historias de todas, pero lo importante es hacer lo que queremos hacer. Yo, por ejemplo, lo que he sido muy cuidadosa es de guardar mi historia, mi propia historia, hablar de lo que hago, hacer libros, hacer publicaciones, hablar de otras artistas. Entonces, tener la conciencia de que para que el cambio sea benéfico tiene que ser para todas y que no nada más es lo que a mí me convenga personalmente, sino cómo le hacemos para crecer de manera colectiva. Qué maravilla eso que nos estás compartiendo, Mónica. Habla de tu generosidad y de también una visión, pues más allá de lo individual, desde luego, una visión colectiva, porque nos necesitamos todas y también nos necesitamos todos para que estemos mejor y que las artistas, los artistas, pues puedan vivir de su trabajo. Si te parece bien, podemos hacer una pausa aquí para esta primera parte de la entrevista y seguimos conversando con Mónica Mayer aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos al corte y regresamos. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Estamos conversando con Mónica Mayer. Y la verdad me entristece que alguien como tú, realmente sí eres una figura esencial, eres una mujer que ya está inscrita en la historia del arte de nuestro país, o sea, performance se asocia inmediatamente a tu nombre y me entristece muchísimo que nos digas que no vives de tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que no se ha dado esta satisfacción mínima? Ahí es lo mismo, no es que sea yo, es que vivimos en un país donde 60% de la población vive en pobreza o en pobreza extrema, entonces es muy difícil. Yo creo que el 99% de los artistas, hombres y mujeres, no vive de su trabajo. Vivimos de las cosas alrededor de nuestro trabajo artístico. Damos clases, damos conferencias, etcétera, etcétera, pero exclusivamente del trabajo artístico es muy difícil para la gran mayoría de quienes nos dedicamos a este campo. La gente trabaja en museos,
En fin, son cosas relacionadas a haber estudiado una carrera de arte, pero no a la producción artística. Entonces, eso es difícil como artista en general. Como mujer artista es todavía más difícil por la doble carga muchas veces del cuidado y porque en general, cosa extraña, la obra de las mujeres es más barata que la obra de los hombres muchas veces, ¿no? Por toda esta falta de visibilidad, se escribe menos de mujeres artistas, se publica menos de mujeres artistas, se exponen. Si tú ves en museos y galerías, y no nada más en México, la presencia de las mujeres en colectivas generalmente es de 25% y de individuales 30%, cuando mucho, cuando bien nos va, ¿no? Eso sí, en marzo hay exposición de mujeres artistas porque ya es el mes que agarramos para eso, pero tendría que estar nuestra presencia todo el tiempo. Entonces es complejo, yo creo que no nada más soy yo, y yo vengo de una situación muy privilegiada, pero es una situación muy difícil para quienes nos dedicamos a las artes en general. Así es. Yo recuerdo ahora que he visto algunos ejercicios de artistas y han contado las exposiciones, tanto permanentes como eventuales en algunos museos, y han contabilizado justo esta cantidad, ¿no? Grandes museos, tal vez el Reina Sofía, el Louvre o algunos también de México, donde la cantidad de obra expuesta de mujeres es de cantidades que no corresponden a la realidad, porque hay muchas mujeres creando. Pero tú estás aportando mucho sobre esto y acabas de publicar un libro que tiene que ver precisamente con este ejercicio cotidiano de escribir, que tiene que ver con los diarios. Publicaste este libro que se llama Intimidades o no, arte, vida y feminismo. Platícanos de este libro, Mónica. Fíjate que en 2016 tuve una exposición retrospectiva en el MOAC, en la Ciudad de México, y Karen Cordero, que fue la curadora, y yo empezamos a ver pues todo el material que había y salían muchísimos textos. Entonces, pues evidentemente eso no se podía incluir en una exposición y surgió la idea de hacer un libro. Para ello invitamos a dos artistas, a Katnira Bello y a Julián Tibilo, que se metieron año y medio a mi archivo a ver desde mis diarios cuando era yo chiquita, mis cartas, mis artículos para el periódico. Yo escribí 20 años en el Universal, mucho sobre mujeres artistas y performance, porque pues como nadie más escribía de eso, pues había que hacerlo, ¿no? Conferencias, obras que son textos, en fin, hicieron una compilación que se convirtió en este libro. Y se llama Intimidades o no, porque si bien habla de mi experiencia personal, también habla del recorrido de alguien que ha sido cronista y observadora del medio cultural mexicano. Entonces es mi historia personal, pero no nada más. Como decimos, es otra historia de la historia del arte en México. Y pues el libro, para sacarlo, lo hicimos pues colectivamente, porque este fue un trabajo que hicimos colectivamente y se fundió colectivamente y salió a través de la editorial 17, y además está en internet, hay versión digital y versión papel, y pues todo ha sido independiente. Y a mí me gusta mucho este libro porque tiene muchas maneras de escribir muy distintas, y porque, por ejemplo, me ves a mí de joven y me ves a mí ahora. Y yo creo que, por ejemplo, eso es muy interesante para quienes están estudiando arte, porque luego, como dices, pues me ven a mí que ya estoy acá y me invitan y no sé qué y no sé qué, pero también está de la entrada de diario cuando digo expuse y no pasó nada y no vendí nada y ahora ya tengo 40 cuadros que no sé dónde voy a meter porque no quepo con ellos en mi casa y ya mejor me quiero dedicar al arte o quiero tener otro hijo. Encuentras ese tipo de cosas que es la batalla de todos los días, no nada más el artista que hizo esto y expuso aquí y expuso allá, sino esa cotidianidad. Tiene también textos, hay uno que es de mis favoritos que se llama El arte como un marido aburrido e infiel, porque es los problemas, ¿no? De cómo es en el sistema y de repente una está enamorada del arte y hace todo por gusto y con el tiempo ya te cae gordo, que no te pagan, que ponen mal las cosas en la exposición, que no sé qué. Entonces están todos escritos con mucho sentido del
del humor, pero hablan de un contexto social, no hablan nada más de mi vida, ¿no? Entonces, a mí creo que hicieron Katnira y Julia un trabajo espléndido de ir entretejiendo esta historia de más de 1500 textos que tuvieron que leer para hacer esta selección. Wow, pues qué bueno que nos comentas que está también en digital para poderlo adquirir. Ya nos dijiste también la editorial 17. Será una maravilla conocerte, echar esta mirada a la Mónica Mayer joven, a la Mónica Mayer madura y llegar hasta la mujer en que te convertiste ahora. Y déjame Mónica, nada más decir, ya para acabar eso, si todavía quedan algunos libros impresos y nos pueden escribir a intimidades o no, @gmail.com, y ahí podemos enviárselos a cualquier parte de la República y la Ciudad de México también. ay, genial, porque a mí me siguen gustando los libros en papel. Claro que también leo en digital, pero como verás aquí en el back, me Sí, siguen ya. gustando en papel. Muy bien. Mónica Mayer, ¿cuál es el logro del feminismo que más te gusta? Ahí digo, son tantos, para mí son tantos, pero es el hecho pues, la frase que era muy setentera, de entender que lo personal es político. El pensar el que lo que sucede en nuestras vidas diarias y en nuestra cotidianidad no sucede por casualidad y porque así es mi familia, sucede porque así está una estructura en la que se nos va enseñando de maneras muy sutiles y otras no tan sutiles a cuáles son nuestros roles, a qué tenemos que hacer, a cuál es nuestro lugar en el mundo. Entonces, el entender que eso que sucede en el ámbito personal no es tan personal y tan único. Es parte de un sistema en el cual participamos todas y todos, ¿no? Digo, lo ves en los juguetes de los niños y las niñas, en la ropa que utilizan, en cómo se les trata en la casa, en la escuela. Se están haciendo esfuerzos por cambiar esto, pero es muy profundo, lo traemos metido muy profundo. Entonces, para mí, el principal logro es no tener separados el ámbito privado y el ámbito público, sino entender que pues tienen relación, y hay un diálogo en lo que sucede en uno y lo que sucede en el otro. Para mí esto, por ejemplo, se me hace muy evidente cuando hablamos de cosas como el acoso. Hace 40 años no hablábamos del acoso y del hostigamiento y de que estaba mal que nos dieran una nalgada en la calle. Y al empezar a hablar de esto, al empezar a sacar esa experiencia privada y hacerla pública, lo que ha pasado es que nos sentimos acompañadas. Porque no es mi marido el que me pega y yo soy la única en el mundo, es esta estructura que hace que los hombres sean violentos con las mujeres. Entonces, eso diría yo. Muy bien. ¿Y cuál es tu feminista favorita? Pues hay muchísimas y esa pregunta es muy difícil también, pero a la que yo escogería es a una activista feminista chiapaneca, Tojolabal, que tiene una organización que se llama Tsomeishu y que es mi comadre además. Entonces yo veo cómo están luchando ellas desde las Margaritas Chiapas y cómo trabajan en comunidad y cómo aparte de todo están trabajando con las trabajadoras domésticas en Chiapas y están trabajando con las migrantes y son mujeres de una situación muy precaria. Entonces yo con Juanita siempre digo que cuando sea grande quiero ser como ella porque jamás se siente víctima. Jamás se siente víctima y siempre encuentra las maneras de resolver las cosas y de entender estas relaciones de poder y entender que son relaciones de poder con el afán de que haya educación y de que cambiemos y no con el afán de revancha. Entonces, mi comadre Juanita es como mi ídola y mi feminista en el sentido más profundo de la palabra, de asumirse ella como mujer, asumirse sin sentirse inferior en nada, bajo ningún concepto, y además trabajar en la comunidad
para que sea un logro de todas y todas, que yo creo que ellas además como vienen de una comunidad indígena, están mucho más acostumbradas a que nosotras las de las ciudades a trabajar en este trabajo comunitario, ¿no? Entonces yo aprendo mucho con ellas todo el tiempo. Qué maravilla, qué padre que nos compartas historias de mujeres como Juanita. Y muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo para esta entrevista, Mónica Mayer. ¿Algo más que quieras comentar? Pues no, nada más que les agradezco mucho y que las invito a todas a que guarden sus historias y guarden sus diarios y guarden sus cartas y todo, porque todas nuestras historias son importantes, todas. Entonces es importante creérnosla y guardarla. Todas somos importantes. Todas somos importantes. Muchísimas gracias, Mónica Mayer. Nos quedamos con esta frase maravillosa y con todo lo que nos compartiste a lo largo de esta media hora para Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Un gran abrazo para ti hasta allá donde estés. Gracias. Hasta la próxima.